los alcances de la clase que hemos realizado las dos sesiones anteriores, que fueron la primera y la segunda, porque esta es la tercera. La primera revisamos conceptos generales, ¿se acuerdan? De la ley del procedimiento administrativo general, conceptos de conceptos relativos a procedimiento administrativo, sujetos del procedimiento, estructura de los documentos administrativos. ¿Cómo estás, Melky? Bienvenido. Por eso, por alumnos que recién se están incorporando, me estoy tomando un momento para repasar un poquito las clases anteriores, ¿ok? Entonces, en la primera clase, además de dar una revisión de la ley de procedimiento administrativo general, compartimos algunas nociones básicas sobre qué es un documento administrativo, ¿verdad? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles son sus funciones, su tipología? Y por ahí creo que cerramos la clase número 1. La clase 2, que fue el día jueves, revisamos dos documentos de petición administrativa, que es el oficio y la carta, ¿verdad? Estudiamos cuál es su función, cuál es su estructura, cuáles, inclusive estuvimos analizando varios ejemplos, ¿verdad? Sobre todo de oficios en la administración pública, pero siempre haciendo algunos comentarios sobre el tratamiento y la redacción de estos documentos en la gestión privada. Y hoy vamos a ver otros dos documentos de petición administrativa que se llaman la solicitud y el memorial. Pero antes de iniciar vamos a darle lectura. Hola Francisco, buenas noches, algunos comentarios. Melky, también te comenté buenas noches. Hola Javier, buenas noches, bienvenidos. Ok, voy a compartir pantalla para poder iniciar. Vamos a ver. Uy, ya. Vamos a esperar a que cargue un poquito. Ve mi pantalla, ¿verdad? Ya, ok. Entonces, hoy día, como les comenté, alumnos, vamos a ver dos documentos administrativos que es la petición, perdón, la solicitud y el memorial. Cuando nosotros revisamos la primera clase, o perdón, la clase anterior, nosotros revisamos que existen cuatro documentos de petición administrativa, ¿no? Oficio, carta, solicitud, memorial. Entonces, en la sesión pasada estudiamos el oficio y la carta y hoy vamos a estudiar la solicitud y el memorial. Quisiera antes de empezar que alguno de ustedes me comente por el chat alguna experiencia que haya tenido sobre la solicitud memorial, si alguna vez han remitido alguno o han recepcionado alguno o han firmado alguno, ¿no? Quisiera saber, por favor, brevemente me compartan su experiencia. Si ustedes consideran que es un documento de uso cotidiano en la administración público-privada, también me lo hacen saber, por favor, para ir compartiendo algunas nociones y conocimientos previos sobre la solicitud y el memorial. ¿Cómo estás, Ruth Morán? Bienvenida desde Tumbes, gran ciudad Tumbes. Todavía no he tenido la oportunidad de visitarla, pero es un gran destino para verano. Sus comentarios, por favor, alumnos, al chat sobre la solicitud y el memorial. A ver, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que tramitar, ¿no? Una solicitud, ¿verdad? Solicitud de trabajo, solicitud de estudios superiores, solicitud de estudios básicos, ¿no? Solicitud, cuando tú pides una solicitud al banco, ¿no? Cuando ya has terminado de pagar una deuda y tú quieres demostrar, no sé si a alguien específico o simplemente tener la constancia de que ya no le debes nada al banco, que ya tu deuda ha sido pagada totalmente, tú tienes que pedir una constancia de no adeudo, ¿verdad? ¿Qué más? Cuando tú quieres acceder a por ejemplo, aquellas personas, mujeres que tienen salud y que salen embarazadas y que quieren hacer uso por ejemplo, cuando nace el bebé, esa salud te da
no sé si el nombre correcto sea un reconocimiento, pero sí te da un monto de dinero, que creo que son 700 soles por niño, porque si tienes dos o tres al mismo tiempo va sumando, pero por niño me parece que son 700 soles, entonces tú tienes que tramitarlo, ¿verdad? A través de una solicitud para que te sea otorgado ese dinero. Y así como los ejemplos que acabo de comentar, hay un montón de ejemplos en el día a día, ¿no? Quizás yo me atrevería a decir que la solicitud es un documento de repente con el que ustedes estén más familiarizados, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, es un documento que considero yo en algún momento de nuestra vida vamos a tener que tramitar porque sirve justamente en el marco de estas gestiones diarias, ¿no? Gestiones administrativas que toda persona en algún momento vive, pasa, atraviesa, ¿no? Por ejemplo, Denis nos dice, las solicitudes cuando solicitas un certificado de estudios. Claro, correcto, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás o estudiando la carrera o has culminado la carrera y te piden una constancia o un certificado de estudios, ¿no? En donde se indique qué cursos has llevado, en qué año, con qué nota, ¿verdad? Entonces, tú puedes declarar que has estudiado administración en la universidad, no sé, en la UPAO, o que vienes estudiando administración, ¿no? Pero es tu palabra contra la posible situación no auténtica, ¿no? Entonces tú estás en el deber de demostrar a través de una constancia de estudios que normalmente la firma el director de escuela, ¿verdad? La firma el decano, en el que da fe y comprueba que efectivamente tú estás estudiando en tal ciclo, ¿verdad? En tal sede, ¿no? O que tú ya culminaste ciertos estudios, ¿no? Con un récord de notas determinado. Correcto, Javier me dice, para pedir algo a una determinada institución, ¿no? Correcto, Javier, cuando nosotros queremos, así como las constancias de estudio, diversas constancias de estudio, cuando terminamos un vínculo laboral, ¿no? Sea porque no se nos renovó el contrato, porque nosotros hemos renunciado, o en casos que espero que no, nunca se den en alguno de ustedes, ni en el mío tampoco, cuando somos separados de repente por algún procedimiento administrativo sancionador. En fin, cuando se concluye un vínculo laboral con una institución, sea pública o sea privada, ¿no? Nosotros pues normalmente empezamos a buscar otro trabajo, ¿verdad? Es lo común, ¿no? Salvo algunas excepciones, pero lo común es empezar a buscar otro trabajo y para eso tienes que actualizar tu CV, ¿no? Indicar tu experiencia y lo que tienes que hacer es solicitar una constancia de trabajo, ¿no? Que debe ser firmada, suscrita por el gerente general, por tu jefe inmediato, por el dueño de la empresa, ¿no? Dependiendo cada caso. Javier dice para beneficiarse o justificar algo en un momento claro, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás trabajando, ¿no? Cuando tú estás trabajando y sufres de repente, Dios no lo quiere, algún accidente laboral. ¿Qué pasa, no? Hay personas que pues trabajan en una obra, trabajan en algún tipo de trabajo, valga la redundancia, que implica algún riesgo. Entonces pueden sufrir un accidente, ¿verdad? En el que, por ejemplo, pueden solicitar a la aseguradora, ¿no? Porque normalmente las personas que trabajamos en un contexto de riesgo tenemos un seguro, ¿no? Estamos obligados a contratar un seguro que se llama SSTR, que es un seguro contra todo riesgo, ¿no? Que normalmente es contratado por el empleador. Bueno, entonces, vamos a suponer que nosotros, Dios no quiera, sufrimos algún accidente. Entonces, normalmente pues tenemos que ingresar una solicitud, ¿no? Indicando qué ha pasado, qué se necesita para poder activar la cobertura. O cuando quieres justificar tus inasistencias a tu empleador, ¿no? Tienes que, por ejemplo, solicitar primero un descanso médico, ¿verdad? Solicitar un descanso médico y cuando te lo otorgan, pues presentar, ¿no? O solicitar descanso por incapacidad para el trabajo temporal, ¿no? Entonces también tiene ese fin muy bien, Javier. Bien, ya hemos dado, bueno, y el memorial, ¿no? Bueno, el memorial nadie ha dado su comentario de repente porque es un documento un poco menos conocido, pero en el caso particular mío, estoy muy familiarizada con ese documento porque creo que lo contó
la coordinadora cuando empezábamos a estudiar la clase de hoy, que yo trabajo como especialista social y normalmente siempre he trabajado relacionándome con comunidades, autoridades, organizaciones, ¿verdad? Entonces es muy común que las organizaciones de personas a través de autoridades o comunidades u organizaciones sociales, ¿no? Pues siempre enfrentan un sinfín de problemas, un sinfín de necesidades y de brechas, ¿no? Entonces, el memorial es un documento preferentemente utilizado cuando un grupo de personas, no una persona, sino cuando un grupo de personas quiere expresar a alguna autoridad, a alguna otra persona, una necesidad, una situación, ¿no? Algún hecho de interés o manifestar una posición también, ¿no? Cuando no están de acuerdo con algo, cuando tienen un reclamo, cuando tienen un pedido, colectivamente lo expresan a través de un documento que se llama memorial. Y la solicitud es un documento a través del cual una sola persona, porque la solicitud es individual y el memorial es colectivo, la solicitud es un documento donde una sola persona individualmente solicita, requiere, ¿no?, a la autoridad administrativa que se expida, que se otorgue algún derecho, alguna situación específico que le sea de interés para el administrado, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero primero repasemos algunos alcances de la clase de hoy. Bueno, vamos a rápidamente conocer algunos requisitos de los documentos administrativos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. Vamos a revisar, conocer y revisar a detalle la estructura de los documentos de petición administrativa, la solicitud y el memorial, y vamos a reforzar las habilidades de redacción de los documentos de petición administrativa, la solicitud y el memorial. Antes de entrar a ver la solicitud y el memorial, vamos a dar un review muy rápido de una parte complementaria que vimos en la primera sesión, que como les vuelvo a repetir para aquellos que no pudieron conectarse o que no asistieron a la primera clase, empezamos el curso indicando que tenemos que revisar en la medida de lo posible la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Con qué finalidad, licenciada? Con la finalidad de comprender algunos conceptos, algunos elementos básicos, ¿no?, relacionados con la gestión de documentos administrativos, ¿ya? Vamos a ver ahorita rápidamente una parte complementaria. Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice la Ley del Procedimiento Administrativo General respecto a cuáles son los requisitos que debe cumplir cualquier documento administrativo, cualquiera, ¿no? Sin nombrar uno específico? Bueno, ya creo que se los mencioné en algún otro momento, pero lo vamos a repasar hoy. Tiene que indicarse los nombres y apellidos completos del administrado, domicilio, bueno, en el caso que sea necesario, documento nacional de identidad o carnet de extranjería para las personas que no son peruanas, ¿no? En el caso de que la persona represente, ¿no?, por ejemplo, sea el apoderado legal de una empresa, sea, también puede ser, además de apoderado, ¿no?, el representante legal, ¿no? En ese caso también tiene que demostrar el cargo que ostenta, ¿no? En el caso de esas figuras, cuando son apoderados legales, cuando son representantes legales, cuando son tienen algún tipo de poder para hablar en nombre de una empresa, ¿no? Entonces tienen que indicar o anexar, ¿verdad?, en registros públicos una copia literal, una copia de su poder inscrito en registros públicos, ¿verdad? Porque cuando una persona natural o jurídica, bueno, especialmente jurídica, te otorga un poder a ti para representarlo, no sé, cuando le otorgan, por ejemplo, al gerente de una empresa poder para representar, para firmar contratos, ¿verdad? Para poder presidir los consejos directivos, bueno, para cualquiera que estos sean
las funciones, se le otorga un poder que se inscribe en registros públicos, ¿verdad? Y que tiene una duración, ¿no? Le dan un poder por 6 meses, por 1 año, por 2 años, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de poder obligatoriamente tiene que inscribirse en registros públicos. Y si esa persona, haciendo uso de su poder, ¿no? Del poder que le otorgó la empresa, tiene que anexar una copia de ese certificado, ¿no? En aquel documento que vaya a tramitar, ¿no? La otra vez les comentamos en la sesión pasada que un documento administrativo nunca puede ser remitido por una persona anónima, ¿no? Nunca puedes inclusive colocar solamente un nombre o colocar tu apellido con un punto, la inicial de un punto, ¿verdad? Porque eso puede inducir, primero que te van a observar y jamás en ninguna entidad te van a recibir un documento así. Y dos, que también puede inducir al error, ¿verdad? Puede, tanto a las dos partes, puede dilatar tu proceso, puede generar un sinfín de problemas que no es la idea de nadie, creo yo, cuando redacta o cuando inicia un procedimiento administrativo. Entonces, asegurémonos siempre de colocar nombres y apellidos completos, DNI, domicilio y en el caso de las personas jurídicas o en el caso de las personas que tengan un poder para actuar en representación de alguien, también tienen que anexar esa copia de ese poder, insisto, en registros públicos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el segundo requisito? Leámoslo y revisémoslo. Dice, la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho y de derecho. Ok, me van a decir, licenciada, ¿y cuál es la diferencia entre fundamentos de hecho y de derecho? Bueno, los fundamentos de derecho no son más que aquellas conjunto de normas que están, que han sido aprobadas y que son usadas en el marco de lo que se pide, de lo que se solicita o de lo que se va a resolver en una petición administrativa. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Cuando un emprendedor solicita una licencia de funcionamiento para su local, ¿verdad? Tiene que iniciar un procedimiento administrativo y presentar una serie de requisitos de acuerdo a lo que dice el TUPAC, ¿no? El texto único ordenado, el texto único de procedimiento administrativo, perdón, de la municipalidad, no lo sé, de Chiclayo, ¿ok? Entonces, cada municipalidad tiene requisitos, plazos, ¿verdad? Propios de acuerdo a su realidad, a su carga, costos y derechos, ¿verdad? Porque quien va a tramitar una licencia usualmente paga un derecho, no sé cuánto está exactamente en la municipalidad, va a depender de la actualización que es. La verdad nunca he tramitado una porque no soy emprendedora todavía, pero tengo claro que se paga un derecho a la municipalidad. Entonces, cuando la autoridad administrativa resuelve esa petición administrativa, puede resolver en dos sentidos, ¿verdad? Puede otorgarlo o puede denegarlo, ¿no? Entonces, cualquiera de esas dos posiciones, tanto la aceptación como la denegación, requiere un fundamento, ¿verdad? Tú aceptas o deniegas, pero ¿en base a qué? En base a, por ejemplo, en el caso de que deniegues, ¿en base a qué incumplimientos? ¿En base a qué falta? ¿En base a qué acción tú, desfavorable, tú estás emitiendo una opinión negativa? O estás decidiendo, porque no es una opinión, decidiendo de forma negativa. Entonces, ¿no? La municipalidad, hablando de los fundamentos de derecho, en su resolución tendrá que llamar o tendrá que colocar en su parte resolutiva, ¿no? Aquellas normas que regulen la gestión de las licencias municipales, ¿verdad? De repente la ley orgánica de municipalidades, alguna directiva que tenga la municipalidad, ¿verdad? Alguna norma, alguna ley que se haya aprobado que regule, ¿no? O que norme ese tipo de procesos. Eso es lo que tiene que está en la obligación de sustentar fundamentos de derecho, o sea, normas, o sea, leyes, ¿no? ¿Cuáles son las leyes y normas que amparan tu decisión
sea negativo o positivo, sea que has cumplido o que has incumplido. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de hecho? ¿No? Los fundamentos de hecho son aquellas acciones que tú has desarrollado dentro del procedimiento administrativo que también te llevan a fundamentar tu posición. Por ejemplo, en el mismo caso de las licencias de funcionamiento, ¿no? Alguno que lo ha pedido por ahí sabe que te hacen en algún momento una inspección física de defensa civil, sobre todo, y también de sanidad y salubridad, ¿ok? Te hacen una inspección de, por ejemplo, si tu local va a ser usado como restaurante, tiene que tener pues extintores, tiene que tener señaléticas, ¿verdad? De acuerdo a lo que norma en la propia entidad. Y también en el área de salubridad, pues tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? La cocina tiene que estar equipada, por ejemplo, con estas, donde sale el humo y la grasa, trapagrasa creo que se llama, no conozco exactamente, pero tienes que cumplir una serie de requisitos. El personal tiene que tener carnet de salubridad, todas aquellas personas que tienen contacto con los alimentos tienen que tramitar un carnet de salubridad. El cocinero, el chef, los asistentes, todos aquellos trabajadores que estén en contacto con los alimentos tienen que tener un carnet de salubridad. Entonces, ¿qué pasa si la autoridad administrativa realiza una inspección física, ¿no? La inspección física del día 26 de octubre del 2010 a las 10 horas, ¿no? En las que se encontró, ¿no? A través del acta tal o del informe tal, que el restaurante Anitas no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad, ¿no? Tú estás fundamentando tu decisión en un hecho, no en lo que tú crees, no en mi opinión subjetiva, sino en un hecho, ¿verdad? ¿Y cuál es ese hecho? De que se ha hecho una inspección física y no ha cumplido con las condiciones que solicitaba o que pedía la norma, ¿verdad? Porque siempre hay una norma que regula los parámetros de seguridad, los parámetros de salubridad, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué otro requisito indispensable debe cumplir los documentos de la gestión administrativa? Evidentemente tiene que estar consignado el lugar, la fecha, la firma, que puede ser física o digital. En el caso de personas que son iletradas, personas que no pueden, no saben firmar, entonces se consigna su huella digital, ¿verdad? Eso hacemos mucho las personas que trabajamos en el área en el que yo trabajo, porque cuando tú tienes contacto con comunidades, van a existir muchas personas que no tienen, son iletradas, a veces no tienen ni DNI, ¿no? Entonces no pueden firmar, pero colocan su huellita ahí y ya es una acción igual o más válida que una firma. Hasta acá todo está claro, me confirman en el chat. Ok, qué bueno. Bien, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué otros requisitos tenemos que tener en cuenta cuando tramitemos, cuando iniciemos el procedimiento de cualquier tipo de documento administrativo? Tenemos, y ya les dije la vez pasada, les he dicho en las sesiones anteriores, estimados y queridos alumnos, que no podemos olvidarnos ni cometer el gran error de no consignar parcialmente o consignar erróneamente los datos del destinatario, ¿verdad? Ya les he comentado también cuál es la forma correcta de si tú no conoces, no sabes, no estás seguro de cuál es el nombre, el cargo completo del remitente. Entonces, para evitar esos errores, lo que tienes que hacer es indagar, es informar, preguntar y confirmar que efectivamente los datos son correctos, porque si no vas a pasar una situación indeseable, ¿no? De que un documento proyectado por ti sea rechazado en la mesa de partes física o virtual de la otra entidad porque estaba mal escrito, porque el nombre
de la autoridad no era, mira, a mí lo que me ha pasado mucho, o sea, lo que yo he visto que le ha pasado mucho a las personas es cuando se equivocan en el nombre del alcalde, ¿no? O sea, quieren enviar un documento a un alcalde de una jurisdicción que no es la suya, o sea, en la que no viven, ¿ya? Entonces, si yo, pues, yo sé cómo se llama el alcalde de la ciudad donde vivo y de la ciudad donde yo nací, pero no me sé los nombres de los alcaldes, de repente no lo sé, de Chincha, no, ahorita no lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que buscaron en internet el nombre, pero no se cercioraron de que sea actual, porque normalmente, si ustedes me pueden confirmar, hay páginas de internet, o sea, websites que están bien desactualizadas, ¿no? Hay alguna gestión que se preocupa por contratar a un community manager o alguna persona que se haga cargo de la web, como hay webs institucionales de municipalidades que no están súper desactualizadas, ¿no? Un caso así le pasó a un amigo mío. Entonces, pues él ingresó, dijo, la página web se confió, ¿no? Y redactó el nombre de un exalcalde, ¿no? De un exalcalde, y justo era el año en el que habían cambiado de gestión, o sea, era el primer año de gestión municipal y el nombre del alcalde que él había colocado era el alcalde saliente. Entonces le rechazan el documento porque él había proyectado un documento para su jefe, ¿no? Su jefe le llamó la atención, le dijo que era un descuidado, ¿no? Que cómo, o sea, porque al final la vergüenza la pasó el jefe, ¿verdad? Entonces, les cuento una experiencia así de lo más cotidiana y normal para que ustedes sepan hasta dónde puede escalar un error que parece insignificante, ¿no? Un error que parece, pues, que todo el mundo lo comete, ¿no? Quizá, o sea, tampoco somos perfectos, pero en lo posible hay que intentar cerciorarnos de que toda la información es la actual y es la correcta. Ahora, ¿qué pasa también, no? Otro, de repente, error por omisión, yo lo calificaría así, ¿no? Cuando nosotros tramitamos documentos administrativos, a veces no tenemos claro a quién tenemos que dirigirlo. No sé si les ha pasado alguna vez, en los casos más simples y más sencillos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguno de ustedes ha terminado el instituto o la universidad, lo decíamos hace un ratito, quiere una constancia de estudios, ¿no? Entonces, antes de ir a preguntar, ¿no? Porque todo el mundo tiene que preguntar, pero antes de ir a preguntar, tú dices, ¿y a quién se lo mando? ¿Se lo mando al rector? ¿Se lo mando al decano? ¿Al director de escuela? O sea, no sabes porque no conoces exactamente a quién debe remitirlo, ¿no? De igual forma pasa, por ejemplo, en las municipalidades. Cuando tienes que solicitar algún documento, bueno, en las municipalidades hay gerencias, subgerencias, departamentos, ¿no? Entonces, a veces no sabes cuál es el área correcta a la que debes ir. Y a veces, sobre todo en las municipalidades, los mismos funcionarios de las municipalidades, como lo rotan un montón, a veces ni ellos mismos te saben guiar a ti como administrado de dónde corresponde exactamente remitir el documento, ¿no? Entonces, lo que hace la mayoría de personas en el caso de las municipalidades para salvar la situación es de que le mandan todo al alcalde, ¿no? O sea, el alcalde es cierto, el funcionario de más rango, el representante de más rango, pero él no tiene la competencia, por ejemplo, para otorgar una licencia de funcionamiento, ¿no? ¿O quién ha visto alguna vez firmar una resolución a un alcalde dándole licencia de funcionamiento para un restaurante? Esa no es su función, no es su función. Entonces, existe una gerencia o una subgerencia que es la que, de acuerdo a las organizaciones y funciones de la entidad, tiene esa prerrogativa, ¿no? ¿Qué va a pasar si nosotros, por salvar ese problema, remitimos directamente al despacho de alcaldía, ¿no? Ya ellos que vean a quién le toca, a quién lo deriven, ¿no? Ya no es un problema del administrado, ¿no? Te puede generar dos contingencias, ¿no? La primera es que tu documento demore en ser derivado, ¿no? Porque lo que va a hacer la secretaria general o la secretaria de alcaldía es pues que va a recibir un documento que sabe que no corresponde atender al alcalde y lo que va a hacer
en su sistema que toda municipalidad tiene. Toda municipalidad siempre tiene un sistema de gestión documentario interno, que es diferente uno al otro, difiere mucho. Bueno, lo que va a hacer es derivarlo, ¿verdad? Y como todo lo deriva en el sistema, a veces al área correspondiente no le llegó, se traspapeló, se perdió, no se envió. Casos así yo he visto cientos de miles. Total que al administrado pasan 15 días, pasan 20 días y no tiene respuesta de su documento, y es porque nunca llegó al área que tenía que llegar. Porque para salvar el problema, como lo mandó la alcaldía, ¿no? Se cometen ese tipo de situaciones que a cualquiera le pueden pasar, ¿no? O la otra situación que te puede a ti pasar como administrado, cuando no consignas bien el documento, o sea, el remitente, que sea el órgano que efectivamente tiene la competencia para poder pronunciarse o poder resolver alguna solicitud que tenga el administrado, es que te lo van a rechazar, ¿no? No pasa tanto en cuando lo envías a alcaldes, pero sí cuando te equivocas de área, ¿no? O sea, cuando tú lo derivas, por ejemplo, a desarrollo urbano, y tu solicitud no era para desarrollo urbano, sino era para obras privadas, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es que simplemente va a pasar dos cosas: que nunca te van a responder, o que te van a responder diciendo que tu documento tiene que reformularse porque no es el área correspondiente, pero esa respuesta no va a llegar ni en un día ni en 2 días, ¿no? Aquellos que estén familiarizados con la gestión municipal pueden saber que esa respuesta puede llegar hoy día, mañana o nunca, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidadito con eso, ¿no? Yo les cuento su experiencia porque, bueno, ya yo tengo algunos años ya trabajando, viviendo, experimentando, gestionando en el aparato público, y he visto muchos casos, ¿no? Y se los cuento para que no les pase a ustedes. Ahora, otra cosa, ¿no? Cuando nosotros iniciamos un procedimiento administrativo, a veces cometemos el graso y gran error de solamente limitarnos a consignar nuestros nombres, apellidos, DNI, y listo, me doy por bien servida. Conmigo hasta aquí vean ustedes cuál es mi dirección, ¿no? Cuál es mi correo electrónico, mi celular. O sea, si quieren hacerme alguna consulta, tienen que citarme para alguna situación, no pueden hacerlo porque solamente he consignado datos que no te permiten establecer un contacto directo con el administrado, ¿no? Entonces, para curarse en salud, es importante que cuando ustedes o ustedes inicien un procedimiento administrativo del tipo, no todos, obviamente, ¿no? En un oficio, pues no corresponde, ¿verdad? En una carta tampoco, pero por ejemplo, una solicitud, un memorial, ¿no? Corresponde que las personas remitentes consignen también alguna información complementaria respecto a los medios de comunicación que propones o estableces para que pueda haber una comunicación más fluida, ¿no? Porque ustedes saben que comunicaciones escritas, pues muchas veces, físicamente me refiero, ¿no? Demoran en llegar, no se notifican, ¿no? Entonces lo mejor es establecer canales alternos o alternativos para establecer la comunicación. Sí, también Javier, ¿no? Especificar un tema determinado, ¿no? Además de eso, que tiene que ser concreto, puntual, ¿no? La posición y la solicitud que tú tengas. Y bueno, por último, tenemos que no olvidarnos que todo trámite administrativo genera un número de expediente o genera un código único de trámite, ¿no? Entonces, a veces uno recibe ese correo de mesa de partes que te dice, bueno, buenas tardes, Ana, ¿no? Se ha registrado tu número de documento tal, con un CUT tal, y ni lo leemos, ni nos importa. Lo dejamos ahí en no leídos, ¿no? Y pareciera que no es importante, pero es bien importante, porque cuando tú te acerques a hacer un seguimiento de tu documento, tú no vas a ir al área a decir, quiero saber, por favor, cómo está mi documento, solicitud número 2, 2024. Porque así como tu solicitud, hay 1000 solicitudes más, ¿no? Entonces, la forma en cómo pueden ver
pueden visualizar o pueden hacer seguimiento de tus documentos es o con el CUT o con tu número de expediente. Entonces, de ahora en adelante ya no le tomes importancia, sino considéralo como un elemento valioso para que cuando tú consignes información, si tú brindas tu CUT o tu número de expediente, en el acto te van a decir dónde está, qué oficina lo tiene, a dónde lo derivaron, desde cuándo está ahí, ¿no? Entonces, te va a permitir hacerle un mejor seguimiento. Ahora sí, vamos con la solicitud. Vamos a recordar algunas características esenciales de la solicitud bien rápido, muy rápidamente, ¿no? La solicitud, primera característica es su individualidad. Individualidad. Puede existir un grupo de personas de 20, 30 que quieran hacer todas un mismo procedimiento. Por ejemplo, vamos a pensar en mi salón de clases cuando estudiaba en la universidad, ¿no? En mi código éramos, porque así le decíamos código, ¿no? Como 30 personas, más o menos. Entonces, evidentemente, porque no terminamos 30, habremos terminado 20, ¿no? Terminamos la universidad, los 20 querían tramitar su constancia de egresado, ¿verdad? A pesar de que todos éramos estudiantes de una misma carrera, de una misma especialidad, de una misma universidad, y que compartíamos todos los elementos en común, ¿no? Eso no significaba que podríamos, pues, todos firmar un mismo documento, un único documento, no. Y pedirlo para todos, no funciona así, ¿no? Cada persona está en la obligación de personal e individualmente tramitar un documento, por ejemplo, de solicitud, ¿no? Las solicitudes no se hacen de grupos de 3, no se piden de 2, no se piden de 10, siempre son de forma personal e individual, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos que tenga una solicitud, alumnos? Bueno, 3 cosas. Emplear un lenguaje claro y sencillo, porque a diferencia del oficio, la solicitud es un documento menos informal, menos extenso, más puntual. Tú cuando solicitas algo preciso, ¿no? Una constancia de trabajo, punto. Una constancia de estudios, punto. ¿No? Una constancia de incapacidad laboral, punto. Solicito el inicio de el otorgamiento de mi AFP, punto, ¿no? O sea, tú solicitas algo puntual y las solicitudes, al menos de que sean pues procesos bien complejos, siempre son documentos puntuales, precisos, de una sola cara, de 3 párrafos, normalmente. Hay excepciones, claro que las hay, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos, ¿no? Son documentos muy cortos y muy puntuales, ¿no? Como es un documento más informal, entonces, y además que los oficios, como lo estudiamos la vez pasada, no es que cualquier persona puede remitir un oficio, ¿no? En cambio, la solicitud sí, la solicitud es un documento que puede ser remitido por cualquier persona, ¿verdad? Sin distinguir la clase social, la formación profesional, la ubicación, ¿no? No es un documento restringido o de acceso limitado, sino más bien de acceso indeterminado o de acceso para todas las personas, ¿no? Entonces, tratemos siempre de utilizar un lenguaje sencillo, ¿no? No quiero decir con esto, pues, que utilices cualquier tipo de lenguaje, no, sino que uno menos informal y más claro. Evidentemente tienes que adjuntar documentos adicionales, ¿no? Porque cuando tú solicitas algo, por ejemplo, cuando tú solicitas una constancia de estudios, ¿qué anexas a tu solicitud? A ver, ¿quién ha hecho alguna vez quién ha pedido alguna vez una constancia de estudios? ¿Qué ha anexado a su solicitud? ¿Qué ha anexado? ¿Qué otro documento ha anexado? A ver, ideas. A ver, Francisco Javier nos ha dado una idea. Sí, correcto. La copia del DNI es fundamental, ¿no? La copia del DNI, el tradicional o el electrónico, ¿no?
Ahora, cuando, por ejemplo, solicitamos una constancia de estudio, no todas las universidades, pero algunas tienen un documento de estudiante, un carnet estudiantil. No sé si, bueno, cuál sea la denominación exacta, pero la idea es que es un carnet estudiantil, ¿no? Entonces, muchas veces el carnet estudiantil tiene más utilidad en estos casos. ¿Por qué? Porque todo estudiante tiene un código de estudiante, ¿verdad? O sea, por ejemplo, mi DNI es uno, ¿no? Pero mi código de estudiante era diferente, ¿no? O creo que le agregaban a mi DNI otros dígitos, ¿no? Entonces, la universidad te suele identificar más que por tu DNI, por tu código de estudiante, ¿no? Entonces, eso también es importante. ¿Qué más? ¿Qué otro documento anexamos, por ejemplo, a una constancia de estudios? Además del DNI, además del carnet de estudiante. Pensemos, a ver, alguien que lo haya hecho alguna vez. ¿Qué más anexa? ¿Qué más? ¿Qué más? Pensemos. A ver, alumnos, otra idea. Ya, carnet de discapacidad, ya también podría ser un documento, ¿no? Utilizado, pues, ¿no? Por las personas que cuentan con uno. Ahora, la pregunta es, sobre todo en las universidades privadas, ¿el trámite es gratis? ¿Te emiten constancia de estudios gratis? ¿O hay que pagar un derecho? Porque en la universidad privada no te emiten nada gratis. Pagar, ¿verdad? Entonces, cuando tú pagas, ¿qué tienes? Tienes un voucher, tienes una constancia de depósito, una constancia de transferencia, ¿no? Dependiendo si lo haces físicamente, si lo haces por Yape, por Plin, por interbancaria o por el medio que tú quieras, pero siempre tienes una constancia, ¿no? Entonces, cuando tú vas a iniciar un trámite de solicitud, cualquiera que este sea, bien difícil que sea gratuito, ¿no? Salvo algunos puntuales, pero tienes que anexar, además de la copia de tu documento de identidad, de corresponder tu carnet estudiantil, también tienes que anexar el voucher, ¿verdad? En la constancia de pago del derecho que determine la organización en la que te estás presentando, porque incluso las municipalidades tienen establecido un cuadro, ¿no? De costos por cualquier tipo de solicitud. Créanme que por cualquier tipo de solicitud tienes que pagar, obviamente a la cuenta de la municipalidad, ¿verdad? Pero siempre tienes tú tienes el derecho de solicitar, pero también tienes el deber de cumplir con el abono de ese derecho por emisión de un documento en particular. Vamos a ver, vamos a repasar cómo se estructura una solicitud, estimados alumnos, ¿ok? Vamos a repasar, vamos a repasar. A ver. Vamos a que cargue un ratito. Ya. Vamos a hacer, bueno, acá tenemos ya uno predeterminado, ¿no? Pero lo hemos hecho, digamos, para un tema puntual, ¿no? Porque tenemos que empezar por ahí. Entonces, ¿verdad? Los que colocamos, sí ven mi pantalla, ¿no? A ver, voy a ver si se está viendo mi pantalla. Ya. Entonces, lo que siempre tenemos que colocar en el encabezado, ¿no? Ya le hemos indicado, ¿no? Por un tema de formalidad y respeto, es el nombre del año, ¿verdad? ¿Cómo se llama este año? Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración, perdón, de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho, ¿no? ¿Qué número de letra? Ya hemos dicho que puede ser letra 8 o letra número 9, ¿verdad? Ya, hasta ahí, claro. Ahora me van a decir, licenciada, pero yo no veo logo. No, evidentemente no existe un logo porque el que lo está remitiendo es una persona común y corriente, ¿no? Es un ciudadano de a pie, no es una institución, no es una empresa, ¿no? Si la solicitud la va a hacer una empresa, pues evidentemente tiene que colocar su logo, su branding, ¿no?
dependiendo cuál sea el caso. Pero si lo va a remitir una persona común y corriente como tú o yo, entonces simplemente se coloca en el encabezado el nombre del año. Ahora, lo que diferencia la solicitud de otro documento es la sumilla, ¿no? La sumilla vendría a ser como el asunto, vendría a ser como el resumen, ¿no? O es el resumen o el pedido claro y concreto que tú vas a solicitar. En este caso, mi sumilla es solicito una constancia de trabajo. Puede ser solicito una constancia de estudio, solicito una constancia de incapacidad para el trabajo, etcétera, 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 ¿no? O solicito la emisión de licencia de funcionamiento, ¿no? O solicito la exoneración, en fin, pueden haber cientos y miles de casos que podríamos abordar acá como ejemplo. Ahora, ¿qué datos yo tengo que colocar en el destinatario, no? Ya lo hemos conversado, que no difiere mucho, salvo algunas formalidades del documento que revisamos la clase anterior, ¿no? Que tenemos que colocar siempre los datos completos, en este caso del decano, ¿no? Porque, bueno, acá hicimos con con varios casos, pero me acuerdo que le colocamos decano porque era una constancia de estudios, ¿no? Entonces yo tengo que colocar en este orden, voy a ponerlo un poquito más ampliado para que ustedes lo vean. En este caso, ¿no? Colocamos el señor o señora en mayúscula, colocamos los nombres y apellidos completos de la autoridad administrativa y apellidos completos, colocamos su cargo, ¿no? En este caso, ¿cuál es su cargo? Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, ¿no? Colocamos la institución y colocamos la dirección, ¿no? En este caso, calle Juan 23, Lamba, Yeque, ¿no? Dirección. Entonces, como vemos acá, estimados alumnos, en la información del destinatario, no tenemos que olvidarnos siempre de esta estructura, que usualmente va a aplicar para todos, ¿no? Para todos los documentos administrativos, ¿no? En el caso de algunos otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso del oficio consignábamos acá abajo presente, ¿no? Y ya les indiqué que el presente se estila colocar en los oficios por un criterio de formalidad, ¿verdad? Porque es un documento que reviste una mayor formalidad. Pero como este es un documento que es un poco más informal, entonces podemos omitirlo, ¿no? Ahora, ¿qué es importante, no? ¿Qué es importante acá? Que lo voy a resaltar de amarillo para que lo veamos, ¿no? Me he puesto a mí como ejemplo. A ver, domiciliada en calle ITEC 456, distrito de Miraflores, provincia de Lima, departamento Lima. Ya, entonces, ¿qué datos estoy resaltando con amarillo? ¿No? Primero que siempre tiene que colocarse nombres y apellidos completos del remitente, ¿verdad? En este caso, mi nombre y apellidos completos es Ubiyustilla Ana Cecilia, ¿no? Ahora, yo estoy identificada evidentemente con un DNI, ¿no? Con un número tal, con un domicilio real en la calle tal, ¿verdad? Ubicado en el distrito, provincia y departamento de tal. Y en este caso, como yo voy a solicitar una constancia de trabajo, ¿no? Yo en las solicitudes de constancia de trabajo, evidentemente tenemos que hacer mención del cargo que hemos desempeñado, ¿no? En este caso, digamos, para el ejercicio estamos indicando, ¿no? Mi cargo, que yo trabajé como analista de recursos humanos
de la gerencia tal, de la empresa tal, ¿verdad? Entonces, en este primer párrafo lo que tenemos que colocar siempre va a ser, primero, nuestros datos completos, nombres y apellidos, DNI y dirección en ese orden, ¿verdad? Después, en el caso de los documentos donde se solicita una constancia de trabajo, yo tengo que darle información, porque normalmente cuando tú pides una constancia de trabajo, ¿a quién lo pides? ¿A tu jefe o a la oficina de recursos humanos? ¿Quién es la entidad encargada, el órgano encargado de brindar información de ese tipo? ¿Tu jefe inmediato o el jefe del departamento de recursos humanos? A ver, en el chat. Respuesta correcta. ¿A cuál de los dos, estimados alumnos? Correcto, ¿no? Recursos humanos, ¿no? Recursos humanos. Y es posible que el jefe de recursos humanos pues sea una nueva persona que ha ingresado recién, no te conoce, ¿verdad? Puede ser que no recuerde tu nombre, pues puede haber en una empresa 500 trabajadores, 700 trabajadores, ¿no? Entonces, es importante que tú menciones el cargo que has desempeñado, el área en el que te has desempeñado y no solamente eso, tú tienes y estás en la obligación de dar detalles respecto a la duración de tu vínculo contractual, ¿no? Si tú has tenido un vínculo contractual con una empresa, evidentemente tú has firmado un contrato, ¿verdad? Ese contrato tenía una fecha de inicio, vamos a ponerle 10 de enero de este año, y tenía una fecha de terminación, ¿no? Puede ser de que tú hayas presentado tu renuncia antes de la fecha de terminación de tu contrato, porque te vas a cambiar de trabajo, porque has tenido alguna contingencia familiar, bueno, por mil razones. Pero tú siempre tienes que consignar la fecha de inicio y la fecha final, o sea, tu último día laborable. Evidentemente, eso también para hacer un cálculo o un cómputo de tus beneficios laborales. Ejemplo, liquidación, ¿verdad? El pago por vacaciones truncas. Bueno, en la liquidación se incluye todo, ¿no? Incluidas las vacaciones no gozadas, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, la solicitud en el segundo párrafo preferentemente tiene que indicar detalles, ¿no? Ahora, vamos a pensar que no estoy solicitando una constancia de trabajo, sino estoy solicitando una constancia de estudios, ¿no? Entonces, tú tienes que indicar, ¿no? Que la suscrita, ¿no? Es egresada de la carrera de Derecho, ¿no? La misma que inició en el mes de, o en el ciclo, ¿no? En el ciclo 2, 2018 y concluyó satisfactoriamente el ciclo 1-2024, ¿no? Por ello solicito, disponga quien corresponda, emitir la constancia de estudios, ¿no? Que certifique mi formación académica en su prestigiosa institución, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora, miren ustedes este párrafo número 3, ¿no? ¿Qué estamos consignando en el párrafo número 3, queridos alumnos, ¿no? Los datos que les indiqué, ¿no? Que es el número de teléfono y es el correo electrónico, ¿no? ¿Para qué va a ser importante? ¿Para qué nos va a servir? ¿Cuál va a ser su utilidad?
Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Si existiera alguna consulta, alguna duda, ¿no? De repente, por ejemplo, la secretaria del decano me llama y me dice, mire, ¿sabe qué, Ana? ¿No? No sé, mañana van a empezar las vacaciones docentes, ¿no? Por lo que usted no ha consignado el voucher, tiene hasta hoy para presentarlo, caso contrario, tiene que esperar a marzo, ¿no? Que se aperturen otra vez las clases para emitir la constancia, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Ahora, evidentemente tenemos que indicar al final la fecha de la ciudad, fecha, mes y año en el que estamos redactando, ¿no? Tiene que firmarse, ¿verdad? Tiene que firmarse ese documento. Ahora, ¿yo qué documentos estoy anexando, por ejemplo, en el caso de una constancia de trabajo, ¿no? Mi contrato de trabajo de fecha 10 de enero, la copia certificada de mi DNI y el voucher de pago, ¿no? Entonces puede ser que no sean, en el caso de una constancia de estudios, ¿no? Sea mi copia certificada de mi copia de carnet estudiantil, ¿no? Y también mi voucher de pago, ¿no? En el caso que este sea, ¿no? Bueno, hasta acá alguna pregunta, alumnos, para irnos al memorial, hasta acá alguna pregunta. Hola, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, bien. ¿Seguros, segurísimos? Ya. Vamos a pasar entonces con el segundo documento. Entonces, vamos a comentar primero algunos alcances sobre el memorial. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está mi PPT? Acá. Ahora, ¿qué es un memorial, estimados alumnos? ¿Qué es un memorial? Un memorial es un documento de petición administrativa colectivo, no individual, sino colectivo, que tú o que se puede dirigir a instituciones públicas o instituciones privadas, en las cuales se traslada, se expresa, se comunica una necesidad, ¿no? Una urgencia, un pedido, ¿no? Una posición a favor o en contra, ¿no? Un respaldo, ¿no? En pocas palabras, es el pedido de un conjunto de personas sobre un tema que les afecta o que les genera alguna afectación de forma colectiva. Vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo. Yo pongo uno y ustedes otro. Vamos a pensar que donde yo vivo se llama Urbanización Santa Rosa, ¿ok? Entonces, esta urbanización más o menos la componen unas 60 familias aproximadamente, ¿ok? Entonces, vamos a pensar que mañana domingo, día familiar, día de descanso, ¿no? Nos levantamos un poquito más tarde por las mañanas, abrimos el grifo y no hay agua. Bueno, a veces se va el agua, ¿no? Es normal, de repente me olvidé de pagar el recibo, le pregunto al vecino, también el vecino no tiene. En el grupo de la urbanización nos damos cuenta que no solamente yo no tengo, sino toda la urbanización no tiene agua, ¿ya? Bueno, que se vaya por algunas horas el agua no debería ser normal, pero es normal, ¿verdad? Para todos los peruanos en algún momento de nuestras vidas. Pasó el domingo, llega el lunes. El domingo, bueno, evidentemente mucho no se puede hacer, ¿verdad? Porque todo el mundo, los funcionarios no trabajan, todos están de descanso, etcétera. El mundo se reinicia el lunes, no llegó el agua.
Por acá mi vecino tiene hijos chiquitos, no los pudo bañar, no los pudo acicalar, ¿verdad? No pudo preparar el almuerzo porque no tenía agua para lavar sus alimentos, para cocer la comida, ¿verdad? Genera pues todo un círculo de afectaciones. Llega martes, miércoles y tampoco. Entonces ya la comunidad empieza a través de sus autoridades a llamar, ¿no? A llamar a la entidad prestadora de servicios. Vamos a pensar que es la municipalidad, porque no sé si ustedes saben, pero hay dos formas de tener agua de uso doméstico. A través de una entidad prestadora, por ejemplo, Excel, ¿no? Excel, bueno, en algunas regiones tiene otro nombre, pero es una entidad privada, o también en algunos lugares más rurales existe, es posible que las municipalidades den el servicio a través, por ejemplo, bueno, es un servicio más rústico, ¿ok? Pueden ser a través de unas estructuras rústicas, a través de piletas, ¿no? Y cuando las municipalidades brindan ese servicio, siempre es pésimo, casi siempre es pésimo. Claro, por ejemplo, en Piura se llama EPS Grau, ok. En Chiclayo, donde yo he crecido, se llama Excel. En Lima, creo que hay varias, ¿no? Por norte, sur. No recuerdo ahorita el nombre, pero a veces cambian su nomenclatura porque son diferentes empresas. Pero bueno, cuando las municipalidades brindan el servicio, les decía, casi siempre es malo, casi siempre es pésimo y es barato. Es barato porque todos los vecinos pagan un derecho por igual. No existen medidores, o sea, tú puedes despilfarrar el agua, literalmente, y pagas, creo que, dependiendo de la municipalidad, 9 soles, 10 soles, ¿no? Una cosa así, cuando normalmente en una EPS, pues, de 30 no baja tu recibo, ¿no? Salvo, pues, que viva solito, ¿no? Que viva solo, pero igual hay un consumo mínimo, ¿no? Si tú, por ejemplo, te vas de viaje un mes, no quiere decir que no vas a pagar ni un sol de agua, ¿no? Siempre te van a facturar un consumo mínimo. Bueno, eso no era lo que iba. Lo que iba es que cuando se genera una afectación a Sedapal en Lima, gracias Francisco, cuando se genera una afectación a un colectivo de personas, por ejemplo, con la interrupción incomunicada y sostenida del servicio de agua potable, eso genera muchas afectaciones a la salud y en general a todas las actividades que tú hagas en tu día a día, ¿verdad? Cocción de alimentos, aseo personal, ¿verdad? Para todo necesitas tú el servicio de agua. Bueno, entonces estos vecinos de mi urbanización se organizan, ¿no? Empiezan a llamar primero a la municipalidad, nadie responde, nadie se hace cargo, nadie quiere solucionar el problema, nadie se interesa por tu asunto, en pocas palabras. Entonces los vecinos dicen, bueno, vecinos, hay que tomar acciones porque si no nos expresamos, aquí nadie nos va a dar solución al problema, ¿no? Puede ser que como los vecinos no tienen agua, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a contratar, ¿verdad? Cisternas de agua que son caras, ¿no? Porque la municipalidad ni siquiera se dignó a llevar cisternas de agua. Y resulta que el problema por el cual no había agua fue porque se generó, porque el motor que permitía la circulación del agua se averió, ¿no? Y la municipalidad no tenía un personal para poder repararlo o simplemente no tenía las ganas para poder hacerlo. Entonces, este tipo de documento administrativo funciona cuando existe una afectación, cualquiera que esté fuera un colectivo social, y ese colectivo social se manifiesta a través de un memorial, ¿no? En el memorial, normalmente, ¿qué se hace? Primero tú tienes que exponer los hechos, ¿verdad? Materia de tu molestia, que desde el día 26 de octubre a horas 21 horas aproximadamente, los vecinos de la organización tal, intempestiva e incomunicadamente, nos quedamos sin servicio de agua potable. Que siendo el día siguiente un día no laborable a través de múltiples llamadas telefónicas,
Ningún área de la alcaldía de San Lorenzo brindó respuesta, ¿no? Que siendo ya más de 3 días sin contar ni encontrar ninguna respuesta al problema, ¿no? Es que expresamos nuestra exigencia de que se repare inmediatamente la avería, de que se responsabilice al funcionario que omitió el mantenimiento, al funcionario que no supo advertir oportunamente esta falencia y que inmediatamente la municipalidad abastezca con cisternas de agua a la localidad por ser un problema que afecta a la salud pública y cualquier responsabilidad en la salud o en la integridad que tengan los vecinos va a ser única y entera responsabilidad de los funcionarios de la municipalidad de San Lorenzo, ¿no? Más o menos así, lo acabo de decir de mi mente, ¿no? Porque ya tantos que he redactado y he leído, más o menos ese es el tenor de un memorial. Ese es el fin de un memorial. Expresar por escrito una necesidad y ejercer presión para su solución. ¿Ok? Vamos a ver cómo se estructura uno. En memoriales sí yo soy una experta, la verdad. No me quiero jactar de eso, pero tengo mucha experiencia. Parte de mi trabajo, queridos alumnos, también es brindarle asistencia a las comunidades, porque muchas comunidades pues a veces no conocen cómo redactarlo correctamente, no tienen los medios para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí está su servidora, ¿no? Siempre brindándoles apoyo, ¿no? Brindándoles asistencia, ¿no? Porque más allá de que de repente no sea una obligación como parte de mi trabajo, yo creo que es un apoyo o una acción mínima que tú tienes que realizar si es que lo sabes y lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que normalmente he visto muchos en mi día a día y también apoyo mucho a muchas comunidades para poder hacer. Pero bueno, ¿cómo se estructura un memorial? Un memorial inicia con la indicación del asunto, ¿no? ¿Qué es el asunto? Va a ser el asunto la indicación puntual de lo que está solicitando. En el caso, por ejemplo, de este oficio, en el caso, por ejemplo, de este memorial, lo que está solicitando una comunidad es la inclusión de tubería de salida de agua de regadío en la margen izquierda del tramo MA2. Puede ser, por ejemplo, en el caso que les he comentado de agua potable, solicitamos la reparación inmediata de las líneas de conexión, de conducción, perdón, de agua potable de la urbanización Santa Rosa, ¿no? O, por ejemplo, solicitamos la culminación de la obra de pistas y veredas en la urbanización Santa Rosa, ¿no? O, por ejemplo, solicitamos la instalación de sardineles en la urbanización Santa Rosa, ¿no? O, por ejemplo, solicitamos la limpieza y orden de las áreas verdes de la urbanización Santa Rosa. Y así como estos pueden existir muchos ejemplos. Entonces, si tenemos que ver los datos del destinatario, ahí no tenemos ya que hacer mucha revisión porque se supone que ya conocemos, ¿verdad? Ya conocemos cómo se estructura los datos del destinatario, ¿verdad? Tenemos que indicar nombres completos, cargo, institución, dirección, ¿verdad? Como aquellos datos del destinatario, ¿no? Este presente, bueno, como les digo, es una opción sobre todo para los documentos formales, ¿verdad? Sobre todo para los documentos formales. Ahora, el cuerpo del documento, ¿no? Esa es la parte de repente que les va a tomar un poquito más de tiempo y que pueden estructurarlo de dos formas. La primera forma es como lo ven aquí ustedes en pantalla, que lo hagan a través de párrafos numerados, ¿no? Párrafos que tienen una numeración, 1, 2, 3, 4, 5, hasta los que se necesiten. La otra forma
en cómo pueden estructurar un memorial es a través de párrafos, ¿no? Párrafos que no tengan un número, sino simplemente párrafos, ¿no? Que tengan una secuencia, ¿no? Una alineación, etcétera. Pero vamos a mostrar la estructura enumerada, ¿ok? Entonces, pensemos, si nosotros necesitamos exponer un problema ante una autoridad, ¿yo me voy a ir de frente a lo que solicito o tengo que darles contexto? Alumnos, ¿tengo que darles contexto o me voy solamente a lo que solicito? A ver, me quiero resfriar, creo. Contexto, ¿verdad? ¿Por qué nos va a ver, Juan Manuel? ¿De qué nos ayudará exponer el contexto y los antecedentes en un memorial? ¿De qué nos sirve? ¿Cuál es su utilidad para ustedes, según su criterio? Bueno, yo creo la formalidad en cuanto a la autoridad se está refiriendo. Ya, un criterio que nos dice Juan Manuel, muy bien, excelente, la formalidad. A ver, pensemos en otro argumento, en otra razón por la cual necesitamos dar contexto. A ver, otra idea, alumnos. Muy bien, el aporte de Juan Manuel. Francisco nos dice como información preliminar, como algo preliminar, muy bien, excelente, ¿no? Es importante dar contexto o brindar antecedentes por dos razones. Primero, porque nos estamos dirigiendo a una autoridad, ¿no? Evidentemente tiene que ser con respeto, tiene que ser, pues, siempre de manera respetuosa, y también porque la autoridad no sabe exactamente cómo se han desarrollado los hechos, ¿verdad? No conoce pues el día a día del acontecer de cada urbanización, de cada centro poblado, de cada anexo. Entonces, para que tenga una mejor idea de lo que está pasando, de manera, podríamos decir, necesaria, tú tienes que indicar el contexto, ¿no? Porque cuando tú das ese tipo de información, Javier, correcto, tú ya vas diciendo por qué, desde cuándo, cuántos días han pasado desde que no tenemos agua potable, ¿verdad? O de repente, ¿qué acciones tú has tomado que no han sido respondidas, ¿no? Por ejemplo, que con fecha 28 de octubre a las 10 de la mañana, el presidente de la comunidad, señor Julio Huerta, se comunicó telefónicamente con el gerente general, no sé, Juan Alberto, ¿no? Expresándole la situación, ¿no? Y que a pesar de su compromiso de solucionarlo, hasta la fecha no hemos visto ninguna mejora ni ninguna solución, ¿no? O podemos decir también, ¿no? Que a través del medio de comunicación tal, ¿no? Tuvimos que y vernos en la imperiosa necesidad de hacer público este problema, dado que a la fecha no tenemos una respuesta de la municipalidad ante este acontecimiento o ante esta situación, ¿no? Entonces, como bien lo dice Javier, excelente, tú tienes que dar un contexto para explicar cuál es el problema, cuándo surgió, dónde surgió, cuál es el periodo de tiempo que este problema no tiene solución, o por ejemplo, otro dato importante, ¿no? Otro dato importante, ¿cuál va a ser, estimados alumnos? Contabilizar o cuantificar cuántas personas están viendo afectadas, ¿no? Por ejemplo, que en la urbanización San José existen 60 familias, lo que suma un total de aproximadamente 250 personas, de las cuales tenemos 50 adultos mayores, ¿no? O 50 niños, ¿no? Menores de 5 años, ¿no? Que son una población vulnerable, ¿no? O son una población más afectada por esta falencia del recurso hídrico, ¿no? O también pueden decir, ¿no? Que, por ejemplo,
en el transcurso de este año es la segunda vez, ¿no? Que estamos atravesando este hecho porque en enero, el 10 de enero, ¿no? Entonces, toda esa información te va a permitir a ti mejor cuajar la idea y también exponer los antecedentes que te van a dar más peso, le van a dar más peso a tu argumento o a tu solicitud. Evidentemente, los memoriales suelen ser remitidos con copia a otras instituciones. Por ejemplo, si emitimos este memorial, ¿no? Solicitando la reparación de las vías o del sistema de conducción de agua potable, yo como autoridad o como presidenta, yo voy a invocar a la Defensoría del Pueblo, voy a invocar a la Fiscalía, voy a invocar al teniente gobernador, voy a invocar al alcalde provincial, ¿no? O sea, voy a hacer presión con otras autoridades para que tomen conocimiento de estos hechos, porque, por ejemplo, si la municipalidad no solucionara ese problema en un plazo lógico y razonable, y se generara alguna, Dios no lo quiera, pues alguna enfermedad grave o algún deceso, ¿no? Entonces se tiene que encontrar responsables, ¿no? Por omisión de funciones, ¿verdad? Entonces, también normalmente los memoriales se ponen de conocimiento a otras autoridades y también por eso es importante que tú seas bastante detallado en tu información preliminar, en tus antecedentes o en términos más conocidos, en tu contexto. Vamos a leer qué dice este contexto. Dice, en representación del centro poblado San Miguel, ubicado en el distrito de Paramonga, provincia de Paramonga, departamento de Lima, conformada por 1.500 personas, ante usted me presento respetuosamente y digo, que con fecha 30 de septiembre del 2024, la entidad prestadora de servicios de agua, EPSEL, publicó en su portal web institucional un comunicado informando el corte temporal de servicio por trabajos de mantenimiento. 2. Que en la referida publicación no se hizo mención de las alternativas de contingencia que debieron haberse planificado con la finalidad de no dejar desabastecido de servicio a las comunidades usuarias. 3. Que habiendo transcurrido 4 días desde el corte temporal del servicio y ante la negativa de solución de la entidad prestadora, recurrimos a usted como la autoridad de más alto nivel en nuestro distrito con la finalidad de exigir el envío oportuno de cisternas de agua que suplan el déficit del servicio. 4. Ya, ¿hasta dónde viene la parte contextual? Vamos a leer terminemos de leer estos 4 párrafos y ustedes indíquenme cuáles de esos 4 párrafos tienen información contextual. 4. De no brindarse dicha solución, comunicamos el inicio de medidas drásticas de protesta en vista de que 150 familias se encuentran expuestas a enfermedades, virus, bacterias, entre otros, los mismos que se encuentran o que se encontrarán en total desamparo, dado la carencia de una posta médica equipada que atienda dichas emergencias. De los 4 argumentos, párrafos que acabamos de leer, ¿cuáles creen ustedes que tiene información contextual y cuál tiene ya la solicitud expresa de la comunidad? A ver, indíqueme números, por favor.
A ver, vamos a leer los comentarios. Dice contextual 1 y 2. Ya, y el 3 y 4, ¿qué son para ustedes? A ver, comentarios de los párrafos 3 y 4. Evidentemente, como lo ha dicho su compañero Javier y Francisco, el párrafo primero y segundo da información contextual. Incluso la primera línea del tercer párrafo también hasta acá se da información contextual, ¿de acuerdo conmigo? Porque en la primera línea del tercer párrafo dice que habiendo transcurrido 4 días, hasta ahí podría ser una información contextual, pero ya a partir de la segunda línea del párrafo 3 y todo el párrafo 4, ya lo dividen en dos partes, ¿no? Primero, la comunidad expresa lo que desea, lo que necesita y también advierte, ¿verdad? Advierte que de no brindarse se van a tomar medidas más radicales, ¿no? O medidas de protesta, ¿no? Y que se van a tener que asumir responsabilidades por las afectaciones a la salud que tengan esa omisión, ¿no? De brindar asistencia oportuna a la comunidad. Entonces, una vez que ya hemos esbozado todos nuestros argumentos, ¿no? Evidentemente tiene que haber una firma, ¿no? Normalmente, ¿quién firma el memorial? Ya. Normalmente se firma en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Bueno, licenciada, me van a preguntar, se firma en dos partes porque, si bien es cierto, los memoriales son solicitudes colectivas, ¿no? Pero en la parte, digamos, cuando terminas de esbozar los argumentos, normalmente quien firma es la máxima autoridad de ese centro poblado, ¿no? El presidente, el teniente gobernador, el agente municipal, ¿no? Quien ostente el mayor cargo dentro de una comunidad. Pero, a diferencia de otros documentos, el memorial siempre tiene que ir acompañado de un cuadro de firmas. ¿Y por qué el cuadro de firmas? ¿No? Porque en el cuadro de firmas tú tienes que, o tienen que expresar su rúbrica todas aquellas personas que se vean afectadas o que se suben al pedido, ¿no? Eso le va a dar mayor peso y es una característica usual de cualquier memorial, ¿no? Puede ser un cuadro de 20, de 30, dependiendo de los afectados, ¿no? Y siempre, ¿no? Y siempre tenemos que asegurarnos de que se remitan documentos con copia, ¿no? Como ya lo vuelvo a repetir, cuando tenemos una afectación de este tipo a la salud pública, yo tengo la obligación de poner en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría, de la Fiscalía, ¿no? De la municipalidad y del gobierno regional, alertando, ¿no? Para que ellos tomen conocimiento también de esta situación y si les corresponde, se pronuncien, ¿no? O hagan seguimiento, ¿no? O simplemente pues tomen conocimiento de la situación que está aconteciendo. Bueno, hasta acá alguna pregunta, duda, consulta. Queridos alumnos, para ir despidiéndonos. Javier nos dice no. ¿Alguien más que no tenga alguna duda, consulta? Para ya despedirnos y que disfruten su sábado, como yo, que procedan a hacer la actividad más divertida y mejor plan, que es dormir. Temprano sus horas, un sábado. Ya la costumbre del trabajo a veces te deja muy cansado para estas horas. Bueno, estimados alumnos, nos despedimos, ¿no? Esperando que hoy día hayan aprendido algo nuevo, que hayan adquirido nuevos conocimientos, ¿no? Que tengan un poquito más de facilidad, ¿no? Cuando de repente les toque
redactar alguno de los dos documentos que hemos revisado hoy, la solicitud o el memorial, y nos vemos el día martes con una sesión más para poder revisar y aprender juntos unos 2 documentos más que vamos a ver la sesión próxima. Así que tengan un buen domingo mañana, que disfruten su día de descanso y nos vemos el martes. Gracias.